Bonjour tout Buenos le monde. días a Bonjour todos. Boris. Buenos días, Bonjour Boris. Sandra. Buenos días, Sandra. Bonjour toutes Buenos les deux días a las traductrices. dos intérpretes. Je suis Yo très heureuse de vous estoy muy voir contenta de pour la verlos première por la fois primera vez dans ce type de rencontre. en este tipo de encuentro. Euh, c'est incroyable. Es increíble. Je suis très heureuse Estoy muy vraiment contenta de vous realmente voir parce que de même verlos si porque Sandra est à incluso si Rio, Sandra esté je en la vois Río pas y et no je la suis à estoy Porto viendo Alegre. y yo estoy en Porto Et Alegre. la dernière Y fois, la on última était vez ensemble, tous estábamos les trois, en juntos los France. tres en Francia. Et maintenant, Y par ici, ahora, por alors, acá, entonces je vais vous présenter les d'abord à lo voy a Sandra presentar primero a et Sandra Sandra. va vous présenter à Sandra vous. le va a Alors, lo va a Sandra presentar a usted est después. Sandra psychologue, es docteur psicóloga, en santé collective, doctora en salud colectiva, professeur et profesora chercheur à e l'Université investigadora en fédérale la Fluminense Universidad Federal et Fluminense y coordinatrice des groupes coordinadora de Redresse, que grupos. c'est l'Observatoire Es international el des Observatorio résilience. Internacional de la Red de Moi-même, Resiliencia. Sylvia Yo misma, Navinger, Silvia je Navinger, suis assistante soy sociale asistente social, retraitée du estoy tribunal des jubilada enfants de Porto del Alegre, Tribunal de docteur en Niños droit de de la Porto famille Alegre, et de prof à doctora en la Derecho de Familia y soy Association de profesora en la l'école de Asociación de la Escuela de magistrats Magistrados publics del et Estado présidente de y presidenta l'association de la Pickler Asociación Brésil Pickler de Brasil. et aussi membre Y de también soy miembro l'association de la Pickler Asociación Notre Pickler Amérique qui Nuestra aujourd'hui América, que hoy participe participa activement dans cette activamente en rencontre. este encuentro. Bon, Bueno, c'est notre septième en cycle nuestro séptimo ciclo international de internacional de résilience et resiliencia culture y cultura de del l'Observatoire Observatorio international Internacional de de résilience. Resiliencia. Et il y a déjà 15 ans Y qu'on hace a ya 15 initié años notre que journée. iniciamos Je crois qu'il a nuestras débuté en jornadas. Uruguay. Creo que debutó en Après, Uruguay, c'était le Brésil, después fue en Porto Alegre Brasil, Porto Alegre et deux autres villes du y Brésil. otras ciudades de Et on a Brasil. commencé à Y devenir plus comenzamos grand a et agrandarnos dans d'autres y en otros pays aussi. países también. Euh, dans tous ces gens qui travaillent sur le thème de Entre la todas estas résilience, personas que trabajan en il y en el a tema de de la différents resiliencia, contextes hay diferentes sur ce thème de contextos en este résilience. tema de Y resiliencia. alors, la Y connexion entonces la que l'on fait, conexión que c'est que hacemos travaillons sur la es que petite enfance, que c'est tout ce trabajando que con la touche pequeña la résilience et infancia es todo l'attachement lo que tiene qui que ver con la s'intéresse resiliencia y énormément, el apego a lo la cual construction nos des liens, interesamos mucho, la construcción l'art, de la lazos, subjectivité la et subjetividad spécialement y pour nous especialmente para les nosotros soins du bébé, los cuidados del les bebé, mémoires traumatiques, las memorias entre d'autres traumáticas, thèmes. entre otros Bon, temas. je passe Bueno, maintenant ahora le paso la la parole à palabra Sandra, a Sandra, qui va présenter que va a presentar Dr. al Boris doctor Boris Cyrulnik, et après, Cyrulnik y on luego continue ensemble. seguimos juntos. Merci Sylvia. Bonjour à tous. Buenos días a todos. Bon, Bueno, Boris Boris Cyrulnik, Cyrulnik il n'a pas besoin no de necesita présentation, presentación, mais je vais le pero faire yo avec voy a plaisir. hacerlo con placer, con Boris mucho gusto. Cyrulnik, Boris il Cyrulnik est es neuropsychiatre, neuropsiquiatra, psychologue et neurólogo, spécialiste de psicólogo, la es psychologie especialista de d'attachement la et de teoría résilience. del Il apego est y la aussi resiliencia directeur y también d'enseignement es à l'Université de director en Toulon la Universidad de Toulon et il est un y es écrivain. escritor. Il a écrit Escribió plusieurs ouvrages sur ce varias obras thème sobre estos temas y et il a otros reçu y aussi recibió plusieurs prix. también varios premios. Donc, Entonces, d'abord, primero, Boris, je dois Boris, vous remercier quiero de agradecerle m'avoir por haber accepté notre aceptado nuestra invitation parce que c'est invitación, toujours pour nous porque para un nosotros plaisir, siempre es un de placer recevoir et recibirte penser y ensemble. para pensar Surtout juntos. Y dans sobre ces todo ouvrages estos días où nous sommes en que estamos confrontés confrontados à cette
a este trauma colectivo de la pandemia. Así que sé que seas muy bienvenido y te escuchamos. Bueno, Sandra, ¿me das la palabra ahora? Sí. Bueno, entonces voy a hacer una exposición y luego ustedes me harán las preguntas. ¿Es eso? Para la pequeña infancia o todo lo que ustedes quieran. Bueno, de acuerdo. Bueno, entonces, nos ocurre lo mismo que a los brasileños, nos pasa lo mismo que en muchos países, los americanos, a toda Europa, y es una historia increíble, pero es una historia que se repite regularmente desde que los seres humanos fabrican civilización. Porque en el plano biológico, el virus es un pequeño pedacito de ARN. Es decir, son algunos genes, 12 a 15 genes, un pequeño pedazo minúsculo que entra en las células. Si es una célula cerebral, hace explotar el cerebro, y si es una célula pulmonar, hace explotar los pulmones. Pero es un pequeño pedacito de ARN, no es ni siquiera un ADN. Ahora, todo el resto, terminé mi parte biológica, todo el resto es un fenómeno de civilización. Porque cuando yo hacía etología animal, tuve la oportunidad de ver en unos chimpancés parálisis faciales periféricas, que siempre son provocadas por virus. Y no había epidemia. Hasta el día en que vimos un gorila atrapar a un monito chiquito, lo partió en dos y lo estaba comiendo calentito. Y un tiempo después, ese mono que él comió tenía una parálisis periférica, así que el monito al pelear, al debatirse, tuvo heridas, arañazos, y en esos arañazos había pequeños segmentos de ADN, de ARN, que entraron y que recibieron el virus que le provocó la parálisis facial. Entonces, en un mundo de monos es muy problemático porque como ellos no hablan, comunican con gritos y con mímicas faciales, y los otros monos no entendían a este mono y lo consideraron un extraño en esos tiempos y lo echaron. Y 15 días después no había más virus, no hubo una epidemia, porque los gorilas no están muy capacitados para la comercialización, e incluso cuando fabrican un virus no saben cómo venderlo. Mientras que nosotros, los humanos, desde el neolítico hacemos stock de alimentos, y en esos stock de alimentos las ratas se instalan, los virus se fabrican, las ratas se instalan con el bacilo de la peste, y desde hace 10.000 años, de forma regular, hay epidemias de virus y epidemias de pestes. O sea, es admirable que nos sorprenda eso, porque esto ocurre regularmente y mata muchísima gente. Y entre nosotros, los seres humanos, lo que fabrica el virus es la ganadería intensiva, excesiva, sobre todo para hacer comida, carne. Me acuerdo del churrasco magnífico que Silvia Navinger me sirvió y tengo un recuerdo maravilloso. Pero en América del Sur hay capacitación para hacer ganadería intensiva, sobre todo en Argentina y en Brasil, y los chinos están dotados para hacer cría intensiva de porcinos y de pájaros, y todo eso se mezcla y se inventan virus que en cada instancia no conocemos la fórmula química del virus, no sabemos cuál va a ser su acción en nuestro organismo y no sabemos cómo curarlo, no sabemos los síntomas que va a provocar. A cada instancia tenemos que descubrir todo de nuevo.
Pero en la condición humana, este virus se produjo porque la especie humana casi desaparece en varias ocasiones y le permitió esto lo que permitió a la especie humana no desaparecer es la violencia de los hombres, porque cuando hubo las glaciaciones, los vegetales desaparecieron, las frutas desaparecieron y había que incentivar a los hombres violentos a matar a los antílopes, a los chanchos, a matar a los grandes animales. Así que hubo que inventar armas y hubo que aumentar la cooperación social, es decir, que la civilización empezó con el asesinato. Y diciendo esto, estoy citando a Freud, estoy citando a René Girard, estoy citando a Levi Strauss y a todos los antropólogos que reconocen que si los hombres no hubieran sido violentos, probablemente la especie humana habría desaparecido. Pero es un mal punto de partida, porque la violencia de los hombres que permitió que no desapareciéramos. No hay que olvidar que el 95% de las especies vivas iniciales han desaparecido y nosotros, seres humanos, hacemos parte del 5% que no desapareció. Y si no desaparecimos es gracias a la violencia, gracias a la tecnología, al invento de las armas, a la invención de la palabra, lo que nos permite comunicarnos, es decir, que al mismo tiempo fue la creación de civilización y de las relaciones de dominio que ya no se soportan hoy en día. El dominio por la fuerza y que todas las religiones valoraron. El hombre está hecho para dominar. Los cristianos lo dicen los judíos, lo dicen los musulmanes, todas las grandes religiones lo dicen. Y el precio humano de este dominio es muy caro porque hace a mucha gente infeliz. La dominación de los animales, los comemos sin darnos cuenta de lo que hacemos, la dominación de la mujer, de los niños. Es por eso que en el siglo XIX los únicos preceptos educativos eran el maltrato físico. Se le pegaba a los niños para mejorar sus resultados escolares. Y hoy nos preguntamos si pegarle a un niño lo hace más inteligente. Entonces, eso se pensamos y funcionábamos en esas relaciones de dominio y de fuerza. Entonces, esta forma de arrancar de la sociedad fue muy cara, muy costosa, y hoy deseamos vivir de una forma diferente entre nosotros. Pero esto plantea un enorme problema filosófico, es decir, que el Occidente se organizó alrededor del pensamiento de Descartes, es decir, el alma por un lado y el cuerpo por otro. Pero lo que el virus nos hace descubrir es que el cuerpo y el alma es lo mismo, si funcionan en interacción. Cuando el cerebro forjado por el medio ambiente, y de eso hablaremos más adelante, cuando hablemos de el modelado del cerebro por el nicho sensorial precoz, la madre durante el embarazo, el padre mucho más precoz de lo que se creía. Los psicólogos nos han dicho que el padre intervenía más tarde para separar al bebé de la madre, del poder de la madre, y los trabajos de etología humana hoy en día nos dan cuenta exactamente del contrario, es que la presencia del padre cuando la mujer está encinta es el mejor tranquilizante que existe, y cuando la madre se siente segura, el bebé se las arregla para desarrollarse muy bien. Cuando el padre es violento o cuando el padre está ausente, la madre se siente insegura, y se sabe ahora con los trabajos de epigénesis que el estrés maternal secreta sustancias como el cortisol, como las catecolaminas, que cuando el trauma es crónico terminan por atravesar la barrera de la placenta, y que eso se pudo observar en Toulon, que el estrés crónico, cuando la madre habla,
las bajas frecuencias de su voz van a vibrar contra la boca del bebé que lleva. Es decir, que cuando la madre habla, acaricia la boca y las manos del niño que lleva, y el bebé responde con algunos movimientos y tragando el líquido amniótico que está lleno de sustancias tóxicas. Entonces, cuando la madre está estresada por su historia, por su esposo, por la familia, por la precariedad social, el bebé que lleva en ella llega al mundo con alteraciones del sistema límbico, es decir, el cerebro de la memoria, del cerebro, de la memoria y de las emociones. Y ese es un razonamiento que Descartes no podía tener, porque él tenía un razonamiento lineal, o sea, una causa provoca un efecto. Y en este razonamiento que yo les propongo es la desgracia de la madre, no es la madre, lo subrayo, es la infelicidad de la madre que aumenta las secreciones de estrés y que estropean las células cerebrales, algunas células cerebrales del bebé. Así que aquí Descartes está perdido. No es, sin embargo, quiere decir que políticamente esto nos implica, porque ahora que lo podemos probar con las sustancias en neurobiología, con los exámenes de neuroimagen y en la comisión de los 1000 días que nuestro presidente me dio el honor de presidir, hay neurobiólogos y especialistas de la neuroimagen que sacan fotos y filman cómo el estrés maternal estropea, malogra el cerebro del niño. Pero es grave si no hacemos nada, si dejamos a la madre infeliz con el niño alterado. Esto lleva a traumas que van a sostenerse con el tiempo, pero hay tanta efervescencia de las células nerviosas del niño y es tan intensa en sus pequeños años, en sus primeros años, que es instantáneamente el cerebro del niño puede llegar a construirse mejor si lo cuidamos. Así que si entendemos esto, tenemos un grado de libertad, podemos actuar sobre el medio que actúa sobre la madre, que actúa ella en sí sobre el niño también. Entonces, tenemos grados de libertad y grados de responsabilidad también. Y en Francia nuestro presidente acaba de anunciar reformas sobre el cuidado del embarazo, sobre el medio ambiente y los primeros meses del nacimiento, porque sabemos que durante ese tiempo es que podemos desarrollar bien a un niño. O si el niño se desarrolla mal, es durante esos 1000 primeros días, esquemáticamente 300 días de embarazo, 300 días en los brazos y 300 días antes del hablar. Eso es más o menos así. Es durante esos 1000 días que podemos actuar de forma muy eficaz para desencadenar la resiliencia. Y si no actuamos, podemos desarrollar un proceso de resiliencia más tarde, pero como el cerebro es menos plástico, después del cuarto, quinto año, sigue siendo plástico toda nuestra vida, pero hay que reconocer que el cerebro está terminado a los 25 años y que después de los 25 años la plasticidad cerebral es mucho menor. Y a mi edad yo empiezo a preocuparme. Así que quiere decir que tenemos un grado de responsabilidad, porque ahora científicamente sabemos cómo ocurren los trastornos. Políticamente hay que contener a la mujer embarazada y al bebé hasta que aparece la palabra para darle un buen punto de partida en la vida. Y si partió mal, para permitirles rápido y fácilmente desencadenar un proceso de resiliencia. Y si no lo hacemos, será posible también más tarde, pero va a ser mucho más difícil. Y la resiliencia será mucho menos espectacular y mucho menos eficaz. Entonces, esto plantea un problema filosófico, y es que el hombre no está por arriba de la naturaleza, como lo decían todas las religiones. El hombre habla, el hombre tiene una condición especial en la naturaleza, y si destruimos la naturaleza, si destruimos los bosques, si destruimos los animales, si hacemos
cría intensiva, si transportamos los alimentos como se hacía o como aún se hace, vamos a desencadenar epidemias mundiales, porque ahora el transporte se mundializa con una rapidez impactante. Siempre conocimos epidemias virales y las primeras fueron durante la Grecia antigua. Luego entendimos que así había que confinar, pero no se explicaba cuál era la tragedia. Había que hacer confinamiento y se utilizaban métodos radicales. El padre de mi mujer era médico militar y estaba en Siria cuando hubo un principio de peste. E hizo lo que había aprendido a hacer en la medicina militar. Hizo un cordón sanitario, encerró a las personas, así que hubo muertos en el interior de este confinamiento y la epidemia paró. Pero con el transporte moderno, él sacrificó una parte de la población para salvar el resto de la población. Y en Europa muchas epidemias salieron de Marsella, porque estaba la ruta de la seda. Y los chinos, con su ingenio asiático, habían entendido que las hembras del gusano de la seda, del Bombyx moris, salía un hilito de seda muy finito que salía del traste. ¿Podemos traducir esto al portugués? El traste. Salía todo un hilo finito de seda y los chinos pensaban que con eso podían hacer esa maravillosa tela, pintarla y podían ir a venderla a Europa. Y al principio estas caravanas era una cultura de intercambio, había camellos, había caballos, diversas lenguas, fue una maravilla. Y para ganar más dinero, quisieron hacerlo más rápido, así que las caravanas iban hasta Antioquía, en Siria, cargaban en los barcos, cargadas en los barcos y bajaban en Marsella. Pero los marineros hacían stock de alimentos y ahí se instalaban las ratas y transportaban el bacilo de la peste en las pulgas. Entonces, cuando un marinero moría durante el transporte, tenía que hacer cuarentena en islas cercanas a Marsella, pero para ganar un poco más de dinero, desembarcaban los paquetes de seda de noche, a escondidas, con el virus, con las bacterias de la peste que vendían en el sur de Aviñón, y de ahí tuvimos pestes de 1358 hasta 1341. En 200 años, un europeo de 2 moría de peste. Y el mismo fenómeno se repetía porque se hacía la misma fabricación y transporte del virus. Se fabricaba el virus para consumir, se transportaba el virus para ganar dinero. Y ahora está exactamente pasando lo mismo. Es para consumir nuestra civilización occidental, para consumir mucho, fabricó virus y para ganar mucho dinero transporta por avión, y las caravanas de camellos hoy son los aviones. Así que transportaron todo esto y la epidemia se transformó en mundial, mientras que antes era solamente europea. Entonces, en este contexto, vemos que tenemos una elección, o bien rearmamos el proceso de fabricación del virus y que lo transporta, que se ha hecho regularmente y hoy ya sabemos qué resultado va a tener. Entonces, cada 3 años vamos a tener un nuevo virus que va a arruinar a los países y destruir las poblaciones. O bien, esto quiere decir que después del confinamiento, ¿cómo vamos a salir de esto? O rehacemos lo que ocurrió durante el siglo de las pestes y en 3 años va a pasar lo mismo, tendremos una nueva epidemia, o si no, pensamos lo que pasó después de todos los periodos de caos,
caos social, ya sea un caos epidémico, un caos militar, un caos como en la hambruna o las glaciaciones repetidas, hubo hambrunas y en cada momento los seres humanos estaban muy angustiados y venía un Salvador que les decía, yo sé lo que hay que hacer para salvar a la humanidad, vótenme a mí, que yo los voy a salvar. Y es así que un gran número de dictadores fueron democráticamente electos. Y se ve que hoy en día en el planeta un gran número de dictadores son electos democráticamente porque son estafadores que dicen nosotros tenemos la solución. Y como la gente convencen a mucha gente, los eligen y la dictadura se instala. Ahora, Europa conoce esto. Actualmente en Europa hay dictadores que han sido electos y están haciendo callar a las personas e imponer sus voces y arruinar a los países. Y yo no sé si ustedes conocen el tema. Yo me pregunto si en América del Sur y en América del Norte no hay un fenómeno que está análogo que está ocurriendo, pero en Europa, en Hungría, entre otros, en Polonia, tal vez incluso en Rusia, se ven aparecer salvadores que estafan al pueblo y que el pueblo los adora. Eso quiere decir que esta dictadura provoca cambios afectivos extraordinarios porque las personas se tranquilizan, se sienten seguras. Entonces, lo que ocurre ahora en el plano cultural es que durante milenios hicimos cultura gracias a la violencia de los hombres y que estaban incentivados. Cuando yo era niña, se les enseñaba a los niños a pelearse. Y yo conocí dos guerras. Antes conocí la Primera Guerra, la Segunda Guerra. Pude escapar, pero no toda mi familia. Hice mis estudios de medicina y después de mis estudios de medicina fui requisado para la guerra de Argelia. O sea, que siendo muy joven, porque solo tengo 83 años, conocí dos guerras. Y los que nacieron algunos años después de la guerra no conocieron para nada la guerra y se creen que siempre fue así. Mientras que en cercano Oriente nos damos cuenta que el virus mata mucha gente y hay factores culturales que sean, por ejemplo, los judíos ortodoxos o los islamistas, los extremos musulmanes. Se dice que el virus es un castigo de Dios. Pero yo escuché lo mismo en Haití después del temblor de tierra y creo que escuché lo mismo en Colombia. Después de cuando bajaron los de la FARC, la gente agradecía a Dios de haberlos castigado por no haber creído mucho. En ese caso, las personas agradecían a Dios y dicen que basta con rezar mucho para no ser víctima del virus. Y si somos víctimas del virus, eso prueba que somos infieles y que Dios nos castigó. Entonces no hay que cuidar a los infieles porque Dios los va a castigar. Así que esos son pensamientos que se ven hoy por hoy, ya sea en Israel o en países árabes. El virus se esparce muy rápido a causa de creencias religiosas. Entonces, terminé ahora mi capítulo cultural porque lo que les propongo ahora es que el virus es un pequeño problema biológico y un enorme problema de civilización. Pero nosotros somos psicólogos. Entonces, ¿qué pasa para nosotros? El confinamiento que protege, que es una protección para nuestro cuerpo, el confinamiento es una agresión para nuestra psiquis. Entonces, para los adultos, las desigualdades sociales que existían antes del confinamiento se han agravado con el confinamiento. Y yo propongo, con la teoría de la resiliencia,
reflexionar sobre 3 capítulos: antes del confinamiento, durante el confinamiento y después del confinamiento. Antes del confinamiento, en todas las poblaciones había una parte de las personas que habían adquirido factores de protección. Factores de protección, es decir, una familia suficientemente estable, con acceso al lenguaje, saben hablar, tienen dominio de la palabra, con un diploma, con un título, porque ahora la jerarquía social no es más a través de la violencia, se hace a través de la adquisición de un diploma. O sea que ahora es la escuela la que hace la nueva jerarquía social, pero no todo el mundo va a la escuela en todas las culturas y todo el mundo no logra, no tiene éxito en la escuela. Así que hay una nueva aristocracia, es la aristocracia del diploma. Y en Francia se reaparece el odio hacia los titulados, que apareció en la Edad Media cuando existía el odio hacia los que sabían leer libros y que eran odiados por los que no sabían leer y que no pensaban que era suficiente aprender a leer y que ellos no habían tenido la posibilidad de aprender a leer y se veían humillados por los que sabían leer. Y este fenómeno reaparece, el odio hacia las élites. Antes del confinamiento, algunos de nosotros teníamos factores de protección, diploma, acceso a la palabra, un oficio que te permitía un salario correcto, un oficio que te permitía comprar o alquilar una habitación correcta. Y cuando llega el confinamiento, están confinados en casas suficientemente grandes, tienen recursos internos, saben leer, saben mirar películas, saben hacer Zoom, pueden mandar mensajes afectuosos a sus amigos, a sus familias y conservan un nexo. Y en la teoría de la resiliencia, todos estamos de acuerdo con que el tranquilizante natural son los lazos afectivos, no es la química. Pero estas personas tuvieron una posibilidad de tejer lazos afectivos y en Francia, cuando salieron del confinamiento, retomaron todo el desarrollo porque no habían sido traumatizados. Pero pasa lo contrario para la otra parte de la población. Retomo el mismo razonamiento. Los que antes del confinamiento habían adquirido factores de vulnerabilidad, es decir, tenían una familia disfuncional, no tenían dominio de la palabra, no sabían explicarse, tenían emociones que no podían controlar con expresiones verbales, no tenían diploma, vivían de pequeños trabajitos, tenían ingresos frágiles, tenían alojamientos sobrepoblados y en ese momento fueron sometidos a la patología de la sobrepoblación. Y la sobrepoblación es un estrés crónico cotidiano. No podemos dormir, hay ruido todo el tiempo, siempre hay movimiento, nos chocamos unos contra los otros, no se respetan los ritmos. O sea que esas personas vivieron el confinamiento como un inmenso trauma. Dejaron muchas pesadillas y una de las primeras consecuencias que se observaron fue el surgimiento de la violencia conjugal, matrimonial en 48 horas. Las personas no podían dominar sus emociones y como los hombres son más violentos que las mujeres, fue muy útil cuando fue la época de las glaciaciones, que los hombres mataron a los grandes animales, pero en este momento es una desgracia. La violencia de los hombres destruye a los hombres entre sí y destruye a las mujeres y a los hombres. Pero este factor de adaptación en el pasado hoy es un factor de división. En 48 horas en el confinamiento esto se vio patentemente. En Francia se creó un teléfono
especial para que los niños y las mujeres, y a veces los hombres maltratados, pero los hombres lo son, el maltrato matrimonial, doméstico, es 80% para la mujer y 20% para el hombre. Las mujeres también pueden ser violentas y también es destructivo. Es tan destructiva como la violencia del hombre. Y estas poblaciones que habían adquirido factores de vulnerabilidad salieron del confinamiento con un gran trauma, donde todo había sido agravado. Y cuando entran en la cultura, están mal. Cuando vuelven a la cultura se sienten mal. Hubo rupturas matrimoniales, hubo pérdidas, están totalmente desocializados y el fenómeno en Francia empieza solamente ahora a explotar, que ahora vemos las fallas, vemos aumentar el desempleo, vemos ruinas, personas que habían pedido prestado dinero, habían hecho préstamos para montar un restaurante, esas personas están totalmente arruinadas, así que van a estar mal durante mucho tiempo. Entonces, ¿cómo hacemos después de todo esto? ¿Cómo hacemos para reponernos? Es decir, depende de la estructura del problema. Sabemos ahora, vamos a retomar el mismo razonamiento para el desarrollo de un niño. Sabemos ahora que cuando la madre está estresada, los trabajos en epigénesis muestran, en fotografía ha sido probado, eso estropea el cerebro del niño. Pero ¿cuándo podemos tranquilizar a la madre? Por el hecho de la madre estar bien, no tiene que hacer ningún esfuerzo. Una madre tranquila es tranquilizante para su bebé, para el bebé que lleva dentro. Así que no hay que ocuparse del bebé cuando la mamá está embarazada. El bebé en el momento del proceso no está sensible al virus, que no atraviesa la barrera placentaria. Si la madre está tranquila, el niño se va a desarrollar bien. Pero después del nacimiento, si el bebé llega en un nicho sensorial de una madre que está intranquila porque su marido no es violento, perdón, hice un lapsus, borro, porque su marido es violento o porque está ausente y la mujer está sola, y ahí hay un factor cultural que es muy grave. Cuando yo era niño, hace 2 generaciones, todas las madres, las mujeres de 20 años, tenían ya 2 o 3 niños. Y cuando traían al mundo un niño, todo el mundo festejaba y todo el mundo las rodeaba. Había un grupo de mujeres que las contenía, un grupo de hombres que iba a la fábrica o a los campos, y la estructura social y familiar funcionaba bien. Las madres no tenían la posibilidad de desarrollo social, pero en el momento de su embarazo estaban contenidas por el marido, la familia y el pueblo. Hoy, en Francia, una mujer joven trae al mundo su primer hijo más o menos a los 31 años. El máximo de fecundabilidad de una madre son los 35 años. Así que después de los 31 muchas veces hay que medicalizar el embarazo. Además, una joven hoy que tiene su primer hijo, hizo estudios, aprendió un oficio, está sociabilizada, trabaja, lleva su vida y de repente, después del parto, está aislada en su casa con un chiquito tirano que se llama bebé. Y vemos que Claude de Tichet, que François lo conoce, no sé si te acordás, es profesor en la Facultad de Nancy, y con un buen equipo, él hizo investigaciones sobre la depresión maternal y se constató que la depresión maternal van en aumento en Europa, salvo en los países de Europa del Norte que hablaré luego. Y esas depresiones maternales antes aparecían después del parto, eran las depresiones postparto, y se ve que ahora Claude de Tichet y Antoine Guidonnet nos enseñaron que se ven aparecer
depresiones maternales antes del parto, porque la mujer tiene miedo de verse solas, desocializada, después de tener un hijo. Así que eso plantea un problema que antes no existía, pero si nuestra sociedad, y es por eso que la política interviene otra vez, si conservamos el empleo para esa mujer, si su esposo y la sociedad, si el pueblo rodea al niño, hemos retomado esa frase africana que todo el mundo cita y que es muy linda: se necesita un pueblo para tener un hijo. Y es una expresión muy bella porque es muy cierta. Hoy las jóvenes madres se encuentran solas cuando tienen un hijo, no tienen un pueblo que las rodee y a veces no tienen un marido al lado. Así que son situaciones de vulnerabilidad cuando traen al mundo a un niño y el bebé se desarrolla mal. Pero si políticamente, familiarmente y culturalmente se encuentran soluciones para rodear a las jóvenes madres que traen al mundo un bebé, vamos a ofrecerle un pueblo, y eso es que se ha propuesto en la Comisión de los 1000 días, instalar un sistema de acompañamiento durante el embarazo y después de los primeros meses del parto, y no tiene que ser medicalizado. Serán los vecinos, será la familia, los amigos, que se reúnen regularmente para darse consejos, para dar consejos sobre la vestimenta, sobre el alimento, los juegos de los niños. Y si algo marcha mal, alguien puede hacerlo notar y en ese momento consultar a un psicólogo o un médico, pero no hay que medicalizar en primera intención. Y esto es una cultura que se trata de desarrollar con visitas a domicilio, con personas del barrio que se reúnan para darse consejos, para admirar al niño. Y yo tengo una joven estudiante que tuvo un niño, su primer bebé nació en una clínica marsellesa de lujo. Técnicamente todo fue muy bien. Ella estaba sola con el bebé y con una visita de 1 hora por día. Su segundo hijo lo trajo al mundo ella es médica clínica. El parto vino de repente, ella no lo esperaba y ahí la pusieron en una maternidad que tenía en las afueras de Marsella, donde solo había africanos y magrebinos, árabes. Ahí nació su bebé y dice que todo el mundo venía al cuarto a gritar la admiración, a cantarle, a llevarle regalos. Y dijo que fue una fiesta total tener un hijo en una clínica árabe en Marsella. Dice que estuvo feliz todo el tiempo. Todo el mundo la contenía. Así que nuestra cultura tiene una falla. Tenemos que implantar este sistema de protección, este sistema cultural efectivo de protección maternal. Entonces, ahora, como tenemos una tragedia, hay muertos, en Brasil yo sé que hay muchos, hay enfermos, hay muchos. Tenemos cada vez más dificultad para cuidarlos en Francia, yo sé que en Brasil también hay dificultades para hospitalizarlos y curarlos. ¿Cómo vamos a hablar? El niño salió del vientre de su madre y ahora va a la escuela, habla bien y entra a la escuela y ve que pasan fenómenos extraños. La maestra de las escuelas lleva un barbijo, los niños tienen que estar separados, no pueden estar muy espaciados, porque cuando explicamos los gestos barrera, le explicamos, él juega, pero 2 segundos después se olvidó de todo y se tira en los brazos de la vecina para jugar con ella o para pegarle un palazo por la cabeza, y que eso los niñitos lo hacen muy bien. Así que no puede respetar los gestos barrera. Sin embargo, los maestros en las guarderías muy a menudo se ponen una máscara, un barbijo. Yo creo que eso no lo va a hacer mucho bien a los niños. No sé lo que ustedes piensan.
porque hicimos observaciones etológicas con los niños ciegos de nacimiento. Ellos reconocen a sus madres y reconocen la voz y la reconocen por el olor y la reconocen por la manipulación. Yo conocí a un niño conocí un niño que reconocía a su mamá por el ruido de sus pasos. Incluso si no la ve, la reconoce. En Francia hay cada vez mujeres con velo, no veladas como las musulmanas, sino con el hijab de los islamistas, o sea que solo se le ven los ojos. Y los niños nunca se equivocan, se dirigen siempre hacia su madre, incluso cuando hay un grupo de mujeres con velo. Yo estuve en Siria con mi esposa y amigos, y en los grupos de mujeres con velo, el niño nunca se equivocaba, iba directamente, reconocía a su madre. Y eso lo hablé con neurólogos y creo que les va a parecer al principio un poco raro, pero el niño se familiariza muy bien y que la segunda vez no va a ser como la primera, no van a estar preocupados, pero van a estar preocupados eventualmente por la forma, nuestra forma de hablar. Y cuando ocurrió el atentado de las Torres Gemelas, creo que fue en el 2001, ¿no? Gerard Osterman, que Sandra conoce bien, porque vino aquí a Brasil a trabajar. Cuando Sandra y Silvia estuvimos en lo de Silvia, y él hacía reír tanto a un amigo de Silvia que estaba hospedado en su casa, el muchacho casi se muere de risa por los cuentos de Gerard Osterman, así que son cuentos muy peligrosos. Gerard Osterman tuvo una idea genial cuando fue el atentado de las Torres Gemelas en Nueva York. Eso fue una obra de arte del terrorismo. Todas las obras, todos los informativos, los islamistas consiguieron terrorizar al planeta entero. En Francia se conocía ciertamente. Yo en aquel momento estaba en Brasil y la televisión brasilera hacía como todo el mundo, pasaba sin parar toda esta obra de arte del terrorismo. En Bordeaux, por ejemplo, había muchos síndromes psicotraumáticos de los niños, mientras que el atentado había ocurrido en Nueva York. En la realidad, los niños no tenían ninguna posibilidad de ser traumatizados, pero la representación de la realidad que hacían los padres, que estaban tan horrorizados, la televisión pasaba eso todo el tiempo, toda la gente hablaba de esto, qué horror, qué terrible, qué vamos a hacer, etcétera. Y al final hubo muchos síndromes psicotraumáticos en los niños de Bordeaux. Y lo que traumatizó a los niños fue la forma en que se hablaba. Y si yo subrayo esta experiencia es para decir que si no hablamos del virus a nuestros niños, el silencio los va a preocupar. Van a ver que hay máscaras, que no se puede salir, van a ver la televisión que se cuentan los muertos, aunque por ellos la palabra muerte no designa lo mismo que para un adulto, pero sin embargo se van a preocupar. El silencio los va a preocupar, pero si hablamos demasiado o si hablamos mal, también los vamos a preocupar. La única solución es explicarle a los niños a través del juego, como yo lo hice, como lo vi hacer en Martinica, donde hay una película y se juega a comentar el filme. Y en el Congo a mí me ocurrió eso cuando trabajé con niños soldados. Estuve maravillado por los educadores y fue lo que yo hice. Yo le conté a estos niños soldados historias de guerra y les preguntaba qué pensaban. No le pedía que me contaran los crímenes o los horrores que habían visto. Yo les mostré lo que yo había conocido y les preguntaba, ¿a ustedes qué piensan? Creo que los trataba de usted. En portugués se trata de usted. En portugués todo el mundo se tutea, ¿no?
yo los trataba de usted, porque la lengua francesa es un índice de educación y de distancia afectiva. Si uno tutea a alguien es como hacerle una declaración de amor. Así que bueno, hay un pequeño matiz. Así que yo los trataba de usted para que se sintieran como adultos. Y estos niños tenían una madurez impresionante y tenían un moral y una ética asombrosa para contarme. No me contaban lo que habían hecho, me contaban lo que pensaban de la guerra. Yo creo que eso es lo que hay que hacer con la tragedia del virus. Decir, bueno, miren, hay un pequeño peligro invisible que nos envenena, que llega a nuestras casas, vamos a hacer un dibujo, vamos a protegernos, nos protegemos con un barbijo, le explicamos y jugamos. Tenemos una forma de hablar que nos permite explicar jugando, porque para un niño el juego es aprendizaje. Hacemos parte de una generación en la que cuando uno no entendía algo, por ejemplo, no entendíamos matemática y nos pegaban en los dedos. Bueno, esto no mejoraba el amor por las matemáticas. Así que yo pienso que lo que hay que hacer estamos en un desafío. Hay que enseñarle a los niños lo que les permita aprender a través del juego y al mismo tiempo la explicación. Y cuando él hace preguntas, le pedimos que haga un dibujo y comentamos el dibujo. Y ahí vemos que ellos aprenden a dominar y no tienen miedo del virus, porque se familiarizaron y lo pueden domesticar. Entonces, ¿termino? Tengo 5 minutos más. Silvia, 5 minutos. Bueno, entonces hay que propongo distinguir los traumas agudos y los traumas insidiosos. Cuando trabajamos con Pierre Bustany, yo creo que Silvia y Sandra vinieron a una reunión con Bustany. Pierre Bustany en Francia es un líder de la neurobiología, es profesor en la ciudad de Caen y hace parte de la comisión que autoriza nuevos medicamentos, que puso en el mercado nuevos medicamentos. Pierre Bustany hizo verificaciones en su laboratorio sobre el estrés agudo. Hay una alerta en los padres y ahí sale un chorro de cortisol. El bebé se pone mal porque él traga esa parte de cortisol y un momento después él se repone, porque un niño se repone muy fácil, siempre que lo hagamos enseguida y que también lo hagamos con su madre y con su padre, porque ahora sabemos que el padre interviene mucho más antes que lo que se creía y que un padre ansioso puede pasarle la ansiedad a la madre, así que se contagian las emociones. Hay que trabajar como Elizabeth Fivas nos enseñó, trabajar en el triángulo parental. No sé si Elizabeth Fivas fue traducida en Brasil. Es maravillosa. Ella hace unas películas, unos videos, como un bebé preverbal se interesa mucho cuando su mamá habla, la mira, aunque no comprenda lo que dice. Cuando su padre habla, también se vuelve hacia su padre. Y cuando hay un diálogo entre los padres, hay un diálogo, no se corta la palabra y el bebé cambia y pregunta, cambia el ángulo y se interesa, pero cuando hay un obstáculo en el triángulo y uno de los dos hace callar al otro, el bebé solo mira a un padre y recibe menos la impronta del otro. Es decir, que vemos cómo el nicho sensorial está tutorizado por el mundo mental de los dos padres y no por uno solo, de la madre. Y recién cuando hablamos de la experiencia de los niños de Bordeaux traumatizados por las Torres Gemelas, a partir del momento que el niño habla puede estar tranquilizado, traumatizado por la forma de hablar, de contar esa experiencia, porque el silencio lo angustia, lo desorganiza, pero hablar solo de eso también lo angustia. Y la memoria traumática
es particular. Y con Denis Péchanski y Francis Eustache, cuando fueron a París, cuando ustedes vieron ir a París, él no estaba, no trabajaban con nosotros. Denis Péchanski es un historiador y Francis Eustache es psiconeurólogo. Y ellos retomaron nuestras ideas y hablan que la zona central de la memoria traumática es una hipermemoria, es totalmente detallada. Cuando algo nos amenaza, esa zona de hipermemoria está centrada, pero alrededor está todo borroso. No necesitamos eso para adaptarnos. No prestamos atención a lo que ocurre alrededor, solo estamos sensibles a la agresión. El virus, el ataque con una revólver o una amenaza física, estamos sensibles solo a lo que está en el centro de la imagen y tenemos una hipermemoria y no tenemos memoria sobre lo que hay alrededor del centro traumático. Y eso se puede llenar con un trabajo de palabra, de elaboración, y se puede llenar a través de la escritura, por el relato, por la relación de todo lo que ocurre alrededor. Y voy a terminar diciendo que cuando salgamos del virus tendremos una elección: o retomamos el mismo sistema y dentro de 3 años tenemos un nuevo virus, o si no, votamos a un dictador que nos va a estafar y nos va a hacer desgraciados durante toda la duración de la dictadura, o si no, lo que ocurre también después de todos los caos epidémico, caos social, una hambruna o una guerra, cambiamos la forma de la cultura y todos los grandes cambios culturales ocurren después de las catástrofes. Ahora estamos en una catástrofe mundial, así que podemos muy bien cambiar. Voy a terminar con 2 ejemplos de cambio. Después de la epidemia de la peste en Marsella de 1348, un europeo entre 2 se moría. Antes de la epidemia, cuando el Señor vendía su castillo, vendía a los hombres. Eran los siervos que vivían allí y que no eran considerados autónomos. No pertenecían al Señor. Así que el Señor vendía su castillo y vendía a los siervos. Y Georges Duby, que vino a trabajar con nosotros, ¿lo conocen en Brasil? A Georges Duby es un historiador magnífico. Es una pena, es un historiador de la vida privada cotidiana. Con Ariès hizo un libro que es La historia de la vida privada, que es magnífico, y muestra cómo en la vida cotidiana, después, al final de la epidemia, los campesinos, había tantos campesinos que habían muerto que todo el mundo se moría de hambre, no sabían cultivar. Y entonces los campesinos se revalorizaron y todo el mundo los cortejaba para que vinieran a trabajar y que se pudiera comer verduras y vegetales y frutas. Desapareció el servilismo en 2 años, sin ninguna reforma y sin ninguna pelea y sin ninguna reforma legal. Voy a tomar el mismo ejemplo y voy a terminar con esto. Después de la guerra de 1940 en Europa, yo nací antes de la guerra y recuerdo muy bien que antes de la guerra las mujeres estaban en casa y los hombres iban a la fábrica o a la mina. Los trabajos eran muy difíciles, muy duros. Y para algunos hombres hicieron 3 años de servicio militar porque sabíamos que íbamos a ir a la guerra, así que el servicio militar era de 3 años. Y conocí hombres que después de 3 años de servicio militar volvieron a su casa. 3 meses después hubo la movilización general. Fueron obligados a partir al ejército. El ejército fue aplastado por el ejército alemán y ellos fueron prisioneros de guerra durante 4 años. Así que toda una generación de hombres no aprendió nada durante 7 años. Entre los 18 y los 25 años no aprendieron nada.
durante esos 7 años, las mujeres hicieron funcionar todo, las fábricas, los hospitales, las administraciones, incluso empezaron a hacer plantaciones, el cegar, hicieron funcionar todo. Así que en 1945 era imposible volverles a dar el estatus de ama de casa que tenían antes. Todo el mundo había descubierto que ellas podían hacer funcionar a la sociedad y no pasó en la Primera Guerra. Allí hubo que hacer reformas para desencadenar el proceso feminista, que en Francia no sé si se mejoró o se agravó después del año 68, pero se mejoró después del año de mayo 68. Así que estas son las pocas ideas que les quería proponer. Es lo que se modifica la cultura, modifica el psiquismo y modifica sobre todo las relaciones. Así que ahora podemos conversar juntos. Gracias, Boris. Silvia, ¿tienes preguntas para hacer? Bueno, después de esta exposición extraordinaria, en donde nos habló de la vida familiar, de los individuos y también del grupo, del país, de la comunidad. Como hay personas que lo están escuchando desde Argentina, de Chile, de Perú, de Uruguay, yo recuerdo muy bien la primera vez que yo estaba tan preocupada que nadie conociera a Boris, que invité a los vecinos, a la familia para ir a verlo, y ahora tenemos miedo de tantas personas que están aquí con nosotros. Pero bueno, durante esta pandemia, una de las observaciones que hicimos, las personas que trabajan con la pequeña infancia, es que los abuelos no podían ocuparse de los chiquitos porque estábamos confinados y no podemos salir. Y los padres que tienen niños pequeños tienen que quedarse en casa y trabajar al mismo tiempo en sus computadoras, el padre y la madre. Muchos chiquitos también tienen que hacer el trabajo, los deberes en las computadoras para acompañar un poco, seguir con la vida cotidiana. Pero los bebés los ponían frente a las pantallas y ahora, si queremos decir algo que no hay que hacer, es sacar las pantallas, que es una desgracia imposible para ellos, porque los adolescentes y sobre todo los niños, los varones, están frente a la pantalla todo el tiempo. Han cambiado los horarios de dormir, se pasan jugando, se pasan hablando como en las pantallas, los dibujos animados, imitan la forma, el, la jerga. Es algo que llegó de una forma intempestiva y que nos va a traer problemas para sacárselo a todos los niños. Y al mismo tiempo hay otros que están hartos de las computadoras y quieren irse a la calle, irse a la naturaleza, querrían volver a la guardería, ver a los amiguitos, porque estaban muy aislados. Y las familias buscan, por ejemplo, ahora buscan casas, piensan de una forma diferente acerca de la naturaleza, no tienen déficit de atención, tienen déficit de naturaleza, si podemos decirlo así. Entonces, bueno, ¿podrías decirnos algo sobre lo que piensas sobre esto, sobre todas estas situaciones
la de las vie pantallas en la même du vida, bébé, incluso del bebé, que pour les calmer, que para même dans la calmarlo, voiture, incluso en les el parents coche, plusieurs fois los donnent padres les a écrans. veces les dan las pantallas. Ou si O elle doit si travailler deben dans trabajar l'ordinateur, aussi donne un écran con pour qu'elle puisse en la rester tranquille. computadora para Voilà. poder quedarse tranquilos. Es eso. Gracias, Silvia, por esta pregunta, porque efectivamente tendría que haber hablado de los abuelos y de la relación con los abuelos y de las pantallas. La relación con los abuelos, al principio, cuando descubrimos que los bebés y los jóvenes no eran sensibles al virus, bueno, fue una buena noticia, pero al mismo tiempo nos enterábamos que los niños podían volverse portadores, transmisores del virus y que los abuelos podían tomar el virus transportado por los nietos. Y recuerdo a muchos niños que tenían miedo de matar al abuelo o a la abuela y tuvimos que explicarle con palabras que no podíamos formularlo de esa forma porque los niños estaban muy preocupados de ese poder mortífero que los agobiaba. Así que en cuanto a las pantallas, en una primera instancia fue una adaptación a la soledad y una trampa al mismo tiempo, porque las pantallas hipnotizan a los niños. No sé cómo pasó en Brasil, pero hay publicaciones sudamericanas que confirman lo que se probó en Europa. Las pantallas tienen un poder muy tóxico, incluso en los niños preverbales, es decir, que ellos no comprenden el contenido del mensaje, pero están hipnotizados por las imágenes, no se mueven más y es muy grave, porque esto, así un niño no se puede desarrollar. Él aprende a desarrollarse aprendiendo a decodificar las mímicas faciales, aprendiendo a decodificar el flujo de la palabra del adulto, saber cuándo el adulto se enoja, cuándo el adulto quiere jugar, saber cuándo el adulto hace una declaración de amor y en ese momento el niño desarrolla su empatía. Es el desarrollo de la empatía en el niño. Empieza antes de la palabra, pero un niño ante una pantalla está hipnotizado. No se mueve, no llora, no grita, pero desde que le sacan la pantalla se pone a gritar y a patalear porque tiene un estado de carencia. Y esa dependencia del niño preverbal a la pantalla es muy tóxica. Así que para evitar la vía de la reeducación del niño, hay que evitar ponerlo frente a la pantalla y sobre todo de mañana. Parece que la toxicidad de la pantalla es mucho mayor en las horas matinales. Así que en lo que respecta a la salida del confinamiento, lo que decía Silvia, tiene razón, lo hemos vivido. Curiosamente, hicimos un seguimiento de los niños que después del confinamiento podían volver a la escuela. Hubo un rebrote del apego delicioso. Los niños que se tiraban al brazo de uno del otro. Es por eso que los gestos barrera no funcionan. Cuando no hemos visto a nuestro compañerito de clase durante un tiempo, los chicos saltan y por más que les digas algo, te dicen, dale, no te creo. O sea, se abrazan, se besan, es igual que los adultos, hay un rebrote del apego. Lamb, que es un sueco, mostró que hay dos errores que hay que evitar en la relación con los nietos. La primera, que es una tragedia enorme, es no estar. Y la otra es estar siempre. Para las mujeres es fácil, ¿sí? Porque si no están ahí es una catástrofe y si están todo el tiempo tampoco es mejor. Así que es la necesidad del padre. El padre puede ser un hombre, no necesariamente, porque la definición del padre es de acuerdo a la cultura.
Hay culturas africanas en las cuales el hombre no es el amante, el que plantó la semilla al hijo no es el amante. El padre lo nombra la cultura. A veces es el hermano de la madre. Lo designa la cultura para ser el responsable y ocuparse del niño, ocuparse para jugar, para vigilarlo. Y en ese momento la madre no está sola, está contenida por una prescripción, pero el padre es el que está cerca de la madre un poco después, pero mucho después, casi al mismo tiempo, y que convergen, estructura el nicho sensorial alrededor del niño. Y ahí el niño se las arregla. Vemos que había un rebrote de apego entre niños y con los adultos y con las maestras en las escuelas. Los maestros fueron adorados cuando se volvieron a encontrar después de algunas semanas de confinamiento. Y yo me pregunto si no pasa lo mismo en la vida de las parejas, si no hay un rebrote de apego cuando uno ha pasado un poco de tiempo separado, si no estamos nunca, no hay vida de pareja, pero si estamos todo el tiempo, a veces es un poco cansador. Habría que tener un ritmo, estar ahí y no estar ahí para reencontrar el placer de estar juntos. Bueno, que eso quede entre nosotros, que no se sepa mucho. Pero podemos preguntárnoslo. Entonces, con lo que tiene que ver con los cambios culturales que Silvia está señalando, yo trabajo con un sociólogo que se llama Jean Viard, que constató el fenómeno que Silvia nombró, que de momento que hay un deconfinamiento en Francia, vemos un amor por el campo. Lo que plantea un problema es que las casas del campo y las casas de las pequeñas ciudades del campo han aumentado su precio, el doble, desde que terminó el confinamiento. Como en Francia se mejoró mucho el transporte, por ejemplo, el tiempo con el tren rápido podemos hacer 300 kilómetros en poco tiempo. Podemos trabajar en París y volver de noche a una pequeña ciudad en el campo en muy poco tiempo. Y vemos que en el siglo XIX las personas huían del campo para para ir a la ciudad y ahora huyen de la ciudad para ir al campo. Pero van a instalar la ciudad en el campo. Se van a instalar en el campo con computadoras, con nuevos circuitos sociales y con oficios, por ejemplo, en el oficio de la edición. La gente puede hacer su trabajo de editor, de corrector en su casa, en el campo, con grandes espacios. Eso es un progreso. Pero constatamos que trabajar frente a una pantalla para un adulto no es trabajar frente a frente. Y ahí lo que ocurre es un entumecimiento. Yo fui decano responsable de un departamento de psicología de la Escuela de Magistrados en Bordeaux. Y yo hacía MOOC, hacía MOOC, cursos MOOC, y después al final, cuando hacíamos los exámenes, los estudiantes no recordaban nada del curso en pantalla, porque para la memoria existe la emoción y frente a una pantalla la emoción se entumece. Pero cuando vamos a un anfiteatro o cuando hacemos un taller, discutimos, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, tenemos un estudiante al que no le gusta el profesor, o el profesor dice algo que te hace reír, provoca pequeñas emociones y eso mantiene la atención. Y los alumnos recuerdan muchas más cosas en presencia, mientras que se entumecen frente a la pantalla. Así que los resultados de los exámenes no fueron buenos. Los estudiantes recordaban muy pocas cosas. Hicimos lo mismo
en la Universidad de Mons, hicimos lo mismo y no tuvimos los mismos resultados. Nos adaptamos a hacer cursos por pantalla, pero los resultados no son los mismos. Se necesita la emoción, se necesita una carcajada, algo que haga vivir el curso, y ahí la memoria funciona. Así que pienso que uno se adapta, pero pienso que vamos a tener que tener una reforma cultural, como se dice desde que empezamos este intercambio, porque el virus, espero que esto va a conllevar reformas culturales, reformas en el reparto, en la forma de trabajar juntos, pero vamos a tener que prestar atención a los excesos. Es una adaptación, pero hay personas que tendrán necesidad de hacer un viaje y de estar en presencia del profesor o del compañero para trabajar. Gracias, Boris. Silvia, ¿tenés alguna otra pregunta? Bueno, me gustaría preguntar si tú podrías hablarnos del papel del arte en el proceso de resiliencia y en el proceso de remanejo de la situación traumática, sobre todo en este momento en que las pérdidas no se cuentan con los rituales tradicionales que teníamos. Hay que reinventar todo. Gracias, Sandra, porque juntos ya habíamos hablado y habíamos señalado que el arte es mucho más importante de lo que creíamos y que el arte no es una distracción, es una expresión fundamental para los adultos y para los niños. Cuando yo trabajé en Kosovo, hubo una guerra en Kosovo y yo fui a trabajar y había una gran crueldad. Los niños habían presenciado cosas insostenibles, no podían hablar. Y si se les hacía preguntas, se ponían a amacarse, como todos los niños privados de alteridad, o si no, se autoagredían porque estaban horrorizados por las preguntas que les hacíamos y que evocaban recuerdos muy traumáticos, insoportables. Entonces, habíamos comprendido eso desde el inicio y en aquel momento hicimos unos concursos de dibujo donde colocamos a niños no traumatizados y los juntamos con chicos traumatizados que no podían hablar. Los no traumatizados hablaban tranquilamente. E hicimos dibujos, cada niño dibujaba y después hicimos exposiciones como hacen todos los profesores. Hicimos una exposición con los dibujos en las paredes. Y cada niño, en un pequeño grupo de niños, cada niño servía de base de seguridad para el otro niño. Hasta ahora decimos que la madre es una base de seguridad, que es verdad, pero no es la base de seguridad la única, porque como dijimos recién, si la madre es la única base de seguridad, va a terminar por asfixiar a su hijo. El hijo necesita amar a su madre, es la base de seguridad primordial, pero necesita aprender a amar a alguien más que no sea su madre. Lo que llamamos al padre, que puede ser en otra cultura occidental, el padre en nuestra cultura es el padre, es el amante, pero puede ser la abuela. En Francia, donde las madres se divorcian mucho, muchas madres solas educan a sus hijos con su propia madre. Y tenemos dos mujeres que educan a un niño. La abuela toma el papel segurizador y el niño aprende a amar dos figuras de apego. La figura de apego maternal y a la figura de apego de la abuela que hace el papel del padre. Así que, por ejemplo, también en las parejas homosexuales hay una persona que tiene el papel de apego de la madre y otra mujer que toma la figura de apego
paternal, porque las madres saben que van a estar encintas por su cuerpo, pero los hombres saben que van a ser padres por la palabra de la mujer. Es su mujer que les dice, tengo un retraso de 15 días, vas a ser papá. Así que el punto de partida de ser madre o ser padre no es para nada el mismo. Y la cultura, lógicamente, utiliza esta pequeña diferencia para otorgar un rol maternal y un rol paternal. Así que constatamos que se necesita abrirse y que una mujer sola, en principio está agotada. Trabajamos con una joven profesora de psiquiatría de Roxanne. Si pueden traducirla, es maravillosa. Habla sobre el burnout maternal. Habla de las madres actualmente quieren ser también su trabajo social, su trabajo conyugal, de hacer bien su trabajo maternal, que tienen una depresión de agotamiento profesional y se agotan y que ellas les dicen, tienen que olvidarse un poco, dejar a su niño irse al campo, pedirle a alguien, a su marido, que se ocupe de los niños. Yo retomo lo que yo proponía recién, la ritmicidad, el ritmo, la respiración. Tenemos que estar ahí y tenemos que no estar ahí. Tenemos que estar ahí porque si no estamos ahí es una catástrofe, pero estamos todo el tiempo también, no está bien. Hay que tener un sistema familiar con ruptura de ritmos, que la madre esté allí, pero de vez en cuando se pueda ocupar de ella misma y no deprimirse por agotamiento. En Europa estamos preocupados por ver la depresión perinatales que aumentan cada vez más y que las depresiones de agotamiento profesional en las jóvenes mujeres que también se agotan porque quieren hacer demasiado bien las cosas. Así que esta amiga dice, hagan mal las cosas. Por favor, aplíquense en hacer mal las cosas. Bueno, hablando más seriamente, déjense contener por su marido, por un compañero, por un grupo de amigos, por profesionales de la pequeña infancia. Los niños se apegan mucho a las figuras en los oficios de la puericultura. Las puericultoras son figuras maternales secundarias. La figura maternal primordial es la que llevó al niño. Ella dejó su impronta en el desarrollo del niño que llevaba. Pero hay otras imágenes, de otras figuras de apego que aparecen enseguida, el marido, la abuela y los oficios de la pequeña infancia. Y si organizamos un sistema alrededor de la madre de este tipo, creo que las madres tendrán menos depresión y los niños se van a desarrollar mejor. Si los niños se desarrollan bien, yo creo que eso no va a hacer a los hombres infelices. Bueno, Boris, tengo una última pregunta. Silvia, ¿querés hablar, hacer algún comentario? No, yo creo que vamos a terminar, pero nos gustaría agradecer a Boris por este momento para América Latina, que ha sido extraordinario, y también nuestra intérprete, nuestro técnico que es Iván, que está en Uruguay. Trabajamos en equipo, incluso desde lejos, y también a Sandra por hacernos todos los contactos, y espero que puedas cerrar esta jornada. Bueno, voy a cerrar la jornada haciendo una última pregunta. Vemos hoy en día reacciones muy diversas ante las restricciones para defenderse del virus,
de un lado, reacciones horizontales, en las cuales las poblaciones occidentales, en las cuales las poblaciones construyen toda una red de, de protección que está contra la ausencia del Estado. Y después hay toda una red de corrupción. Se ven grupos que insisten en aglomerarse, toda una gama de reacciones sin empatía. Sabemos, y una vez usted mismo lo dijo, que hay un sentimiento de catástrofe. ¿Cómo analizar este impacto de esta situación de catástrofe y trauma colectivo sobre la subjetividad? ¿La humanidad va a salir más sabia, más empática o, al contrario, menos tolerante, menos esperanzada? ¿Qué pensás? Silvia, Sandra, tengo un rebrote de apego por ustedes. Las extraño. Ah, tú también. Me gustaría estar cerca de ustedes, de tan buenos son los recuerdos de nuestros encuentros. Bueno, en el planeta entero, lo que acaba de decir Sandra es lo que dice todo el mundo. Tenemos un riesgo y tenemos al mismo tiempo una posibilidad de aprovechar esta catástrofe. Tenemos un riesgo de volver a ubicar una situación igual. Estamos todos arruinados ahora, en este momento, volver a tener una epidemia, pero también tenemos la posibilidad de aprovechar esta pandemia, porque nuestro defecto, nuestro problema es el hiperconsumo y la hipermovilidad. Quizás podíamos cambiar esto, tener ganadería menos extensa, comer menos carne. Y lo digo esto pensando en aquel churrasco tan rico que me hizo Sandra. Era un churrasco bio, un churrasco bio. Bueno, es posible. En Europa podemos hacer una economía más europea y menos mundial. Vamos a redesarrollar los tejidos. En Francia tenemos hilanderías maravillosas. ¿Por qué teníamos que ir a buscarlo a China? ¿Por qué hacemos fabricar nuestros medicamentos? Se fabrican en China. Mientras que en Europa teníamos excelentes industrias de medicamentos. ¿Por qué? En Europa teníamos excelentes industrias de tejidos, de telas. Vamos a cambiar los circuitos comerciales, pienso que vamos a cambiar los circuitos culturales, pero eso hay que prestar atención porque el nexo se hace por la cultura. Sandra me hizo recién una pregunta sobre el arte y respondí mal. Hablé sobre el dibujo en los niños y trabajamos con Pierre Lemarquis, que es un neurólogo y musicólogo, y como neurólogo él nos dice que cuando se le enseña música a los niños escuchan la música desde el 6º mes y todavía no caminan y ya hacen movimientos. Comprendemos que entienden la música y se ponen a bailar, y cuando hacemos una neuroimagen de los niños a los cuales se les enseñó un instrumento, esto provocó hipertrofias de algunas zonas cerebrales y que esos niños son los primeros que hablan bien, correctamente, y cuando tienen confianza en ellos, hablan bien y se socializan bien, y cuando llegan a la escuela tienen un instrumento relacional increíble que es la palabra y otra herramienta de placer que es el dibujo y el arte. Así que pienso que las actividades culturales son necesarias en el planeta, porque Sandra
me hizo descubrir la música brasilera y ahora yo gasto una fortuna escuchando música brasilera y no lo lamento. Así que yo creo que hay que establecer nuevas relaciones en las parejas, la intervención del padre precoz. Muchos hombres descubren las relaciones afectivas con sus niños. Hago parte de una generación, tengo miedo de decir que a mí también me pasó, los hombres trabajaban, salían temprano de la casa, trabajaban 15 horas en las minas o en el campo, volvían agotados de cansancio, pero tenían todos los poderes de padre de familia y no habían tejido ningún nexo afectivo con sus hijos. Era un poder exorbitante y era una amputación para los hombres. Ahora, sin embargo, constatamos que los hombres intervienen muy tempranamente con los niños en su educación y descubren el placer de tejer lazos con sus hijos y las madres se sienten felices de estar contenidas. Yo creo que esto es la solución que vamos a desarrollar. Que estuvimos brillantes, ¿no? Premio Nobel. Bueno, muchas gracias, Boris. Silvia ya hizo sus agradecimientos, yo también los quiero hacer porque tenemos unas 2000 personas viéndote. Te agradecemos. Volveré a hablar con ustedes, encantado. Nosotras también, y la próxima vez que sea presencial. Eso mismo, Iván es el nombre de mi hijo. No es mi hijo, ¿no? El que hizo la técnica. Yo soy encantado, estoy encantado. Bueno, que les vaya muy bien. Un gran abrazo.